Si lo podemos poner ahí en pantalla, Cristian, por favor. Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a leer los primeros seis versículos. Y vamos a encontrar una de las historias más tristes, pero a la vez conmovedoras, de David, cuando aún no era rey, y cuando Dios lo estaba preparando para llegar al reinado, le sucedió algo insólito que, pues podemos aprender algo de esta palabra. Primera de Samuel capítulo 30 dice: cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclag, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag. Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Amén. Dile al que está a tu lado ahí: Dios te fortalece. Dios te da la fortaleza. Y oremos juntos. Señor Jesucristo, Padre eterno, Rey de la gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias. Como oraba hace un momento, Señor, nuestro hermano Jorge, gracias por las pruebas, porque a través de ellas nos estás forjando, a través de ellas, Señor, nos estás dando a conocer tu carácter, a través de ellas vemos tu fidelidad, a través de ellas, Señor, podemos unirnos como pueblo también. Te pido, Señor, que bendigas a esta iglesia, bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, nuestros hijos, Señor, nuestros amigos aquí presentes. Te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de pertenecer a esta familia. Ayúdanos, Señor Jesús, a discernir tu palabra y que podamos encontrar fortaleza y consuelo como la encontró en ti David cuando aún no era rey. En el nombre de Jesucristo, háblanos, Señor Jesús. Amén. Les decía que esta historia es triste, pero a la vez conmovedora, porque es uno de los pasajes pues más oscuros en la vida del líder David. Él hace poco les hablaba de ello, y a manera de continuidad de aquello, David, cuando huyó de Saúl porque quería darle muerte, fue y se refugió en las cuevas, y allá, estando refugiado en las cuevas, empezó a llegar gente que estaba lastimada, gente adolorida, gente que que había sido también desechada de los ejércitos del rey, ladrones, salteadores, asesinos, toda clase de gente se le acercó a David, y con ello formó un ejército con el cual, al no tener cabida en el ejército real, al no poder defender las causas de Israel, y debido a su oficio de ser guerreros, pues decidieron sumarse a las filas de los filisteos. Ya en ese entonces los filisteos y los hebreos estaban en una relativa paz, como en una guerra fría, ¿no? O sea, no había guerra, pero estaba tenso el ambiente, porque a través de David, pues Dios les había dado grande victoria al pueblo de Israel, y los filisteos les tenían respeto. Pero sin embargo, como David fue acogido por la ciudad de Siclag, y ahí fue recibido con su familia, y ahí fueron a vivir todos aquellos hombres que pertenecían a su ejército, pues entonces decidieron defender las causas de Filistea. Filistea, que
pues estaban en la frontera norte prácticamente del reino de Judá y muy cerca de las tierras filisteas. Siclag, de hecho, era una aldea que, habiendo sido fundada por hebreos en la conquista, pues a ratos era parte de Judá, a ratos era parte de Filistea, porque estaba en la frontera. Entonces, dependiendo quién estaba en la supremacía, en la guerra, pues decían, pues ahorita estamos bajo el rey Saúl, pero de repente los filisteos dominaban ahí, decía, pues somos de los filisteos. Era como una aldea neutral, una aldea que decían, pues ni somos de aquí ni somos de allá, como la India María, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Pues si vienen los Saúl y el reino de Israel, nosotros nos cuadramos entre ellos. Y si vienen los filisteos, pues nosotros nos cuadramos. Nosotros lo que queremos es vivir en paz, lo que queremos es protección de donde venga, ¿verdad? Si es del reino de Judá o si es del reino de Filistea, pues nosotros queremos estar en paz. Así era la mentalidad de los de Siclag, debido a la ubicación geográfica en la cual se encontraban. Y ahí fue a dar David. Pero como en ese tiempo estaba la Guerra Fría, ¿no?, la tensión, y él era prácticamente un fugitivo del reino de Judá, el rey lo quería, lo andaba buscando para darle muerte, pues dijeron, pues entre esto se resuelve y Dios acomoda las cosas, pues vamos a unirnos al ejército de los filisteos para defender los territorios y defender a nuestra familia, defender a nuestras familias que viven en la frontera sur de Filistea, de cualquier ataque enemigo. Y estando ellos en campaña, estando ellos pues en los ejércitos, enfilados en los ejércitos de Afec, entonces estuvieron también en un momento en los cuales hubo una especie de rumores también contra David dentro del ejército de los filisteos. Y dijeron, oye, pues ¿cómo podemos tener en nuestras filas? Dijeron a David, cuando él destruyó a nuestro guerrero por excelencia, Goliat, y cuando él nos humilló, Israel nos hizo pedazos en aquel día por mano de David. ¿Cómo es posible que lo tengamos en medio de nosotros? Y como que no lo querían muy bien. Pero el general filisteo lo defendía. No, pero es que desde que llegó David, y todos sabemos que Saúl, ¿verdad?, lo desechó, que Saúl no lo quiere, que lo andan persiguiendo para matarlo. Él es neutral, él no va a estar en contra de su pueblo, pero tampoco está en contra de nosotros. Él se ha portado bien en las batallas, él nos ha luchado codo a codo con nosotros, defendiéndonos de otros pueblos. Y bueno, el general lo defendía. Pero al fin de cuentas el rumor creció en el ejército filisteo y le dijeron, pues ¿sabes qué, David? Por tu bien mejor regrésate. Mejor regrésate a tu casa, vete a Siclag. Mira, Siclag es una ciudad neutral. Ahí mientras se resuelve tu problema, porque sabemos que eres el ungido de Jehová, que Dios te preparó y te está preparando para ser rey de tu pueblo, pero pues ahorita no podemos ayudarte. Fíjense la situación de David. Los de su pueblo no lo querían y los del otro pueblo, los que se había sumado, lo desecharon también. Y cuando regresa a Siclag para encontrarse con los suyos, pues se encuentra con que otro ejército llegó y arrasó con los habitantes de esa ciudad, la quemaron, se llevaron vivos, aunque no mataron a nadie, se llevaron cautivos hasta su familia. Y llegaron los 600 hombres del ejército de David, que ni eran del ejército de Israel, que ni eran ahora del ejército de Filistea, y entonces se encontraron una desolación terrible. Y ahí entonces es que dice la Escritura que lloraron amargamente, a grito abierto, perdónenme la expresión, pero como dicen en mi rancho, a moco tendido. No había consuelo. O sea, decían, somos desechados del lugar de donde salimos, somos desechados del lugar de donde pensábamos que nos iban a tener buena acogida y nos tuvieron un tiempo, y ahora regresamos con nuestra familia y nos encontramos con otros enemigos que aprovechan la situación y se lleva cautiva a nuestra gente. Lloraron, dice la Escritura, con amargura. Yo no sé si sabes lo que es llorar con amargura, ¿verdad? Yo sé que todos tal vez hemos llorado en alguna ocasión por dolor físico, por un golpe, por la pérdida de algún ser querido. Son situaciones muy dolorosas en la vida, pero llorar con amargura
Es esa clase de llanto cuando no ves ni una luz de esperanza, cuando no tienes ninguna clase de apoyo, cuando pensaste que los que te apoyaban estaban contigo, resulta que siempre no, y los otros que pensabas que resulta que tampoco, y te encuentras a tu pueblo y lo encuentras desolado por otro enemigo, y luego encima de eso, después de que lloraron y estaban allí en aquella amargura de corazón, porque decían, ¿qué vamos a hacer? No podemos acudir ni a los israelitas, ni podemos acudir a los de Filistea. Somos solamente nosotros, nos han dejado solos y nos han pegado, ¿verdad?, con tubo aquí en nuestra familia, nuestra ciudad la quemaron. Una desesperanza, un panorama sombrío. Y para aquel líder David, pues imagínense cómo se sentía. Y encima de eso, los 600 del ejército de David empezaron a murmurar entre ellos, buscando culpables, y el culpable lo señalaban hacia el líder. David es el culpable de todo esto. Hay una maldición tal vez en su vida. ¿Cuántas cosas podemos imaginar que dijeron de David? David nos llevó a todo esto. Si David se hubiera llevado bien con Saúl, no nos hubieran desechado del ejército. Si David se hubiera portado bien con los filisteos, no nos hubieran desechado de ese ejército. Si David realmente fuera el líder que Dios tiene para nosotros, hubiera habido prosperidad. Y mira toda la situación que estamos viviendo, y empezaron a murmurar. Ojo, cuando viene la prueba, y viene el llanto, y viene la desesperación, y viene la amargura, es muy fácil buscar culpables, y es muy fácil encontrarlo en los líderes. En México lo sabemos perfectamente, ¿verdad? De todo le echamos la culpa al presidente. Hay mucha violencia en México, el presidente. Hay mucha hambre en México, el presidente. Y para todo, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Verdad? Dios bendiga a Peña Nieto, ¿verdad? Dios lo puso en ese lugar y algo bueno va a hacer por México. Pero, ¿verdad que es muy fácil echarle la culpa al líder? Bueno, ahora imaginémonos cómo se sentía David, desechado y perseguido por los suyos. Desechado, aunque no perseguido, pero abandonado por los filisteos. Su propio ejército, en los que él había convocado, que los había fortalecido, que Dios se los había llevado allá a la cueva para que fueran su ejército, a los que había restaurado, lo que les había formado, ahora estaban planeando apedrearlo. Es un cuadro muy triste de David, porque se sintió solo. Porque veía para todos lados y como diciendo cuando compuso aquel salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero David hizo lo que hace todo líder que ha sido llamado por Dios y puesto en un lugar. No se quedó con la amargura de los demás. Sí es cierto, lloró desconsoladamente como los demás. Su familia estaba en medio del sufrimiento, sus esposas y sus hijas también estaban cautivas. Su casa también la habían quemado, como la de todos los demás. Claro que estaba sufriendo, pero él no permitió que sus sentimientos se convirtieran en amargura. Él entonces hizo lo que debemos de hacer cuando estamos en una prueba difícil. Buscó el rostro de Dios. Fue con el sacerdote y le dijo, no siquiera le dijo, intercede por mí, préstame tus vestiduras. Se vistió con el efod, se vistió con las ropas sacerdotales y fue a consultar a Dios. Y le dijo le dijo al Señor dos preguntas. David le dijo a Dios, perseguiré, Señor, a esta banda de salteadores, ¿los podré alcanzar? Él estaba determinado a que Dios lo había puesto ahí para solucionar los problemas de ese lugar, no para hundirse en la amargura del sentimiento provocado por la desolación y por lo que todos estaban ahí tratando de maquinar contra él, sino que él dijo, yo tengo que buscar respuestas de Dios. Dios me puso para solucionar la situación y Señor, yo aquí estoy. Y entonces él dijo, sí, alzaré mis ojos a los montes y ahora sé que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
La sorpresa de David es que no solo encontró la respuesta y la estrategia para solucionar el problema, porque Dios lo había puesto en ese lugar, sino que Dios le respondió preguntas mucho más allá de lo que él podía alcanzar a hacerle. Sí, podemos a veces tener muchas preguntas, pero sabes, Dios tiene mucho más respuestas que todas tus preguntas. Cuando estás en la angustia, cuando estás en la prueba, cuando miras a todos lados y ves que parece que todos se abandonaron y parece que te está llenando de amargura tu corazón y empiezas a señalar culpables, detente. No te enredes en ese sentimiento que es como una espiral que te arrastra hacia la amargura y termina alejándote del conocimiento de Dios, de la comunión de Dios. Ahora en Cancún me enteré de algo muy curioso. Resulta que ahora con la bendición que tenemos de que nuestros cultos están siendo proyectados por internet, pues no faltó algún francotirador que agarró un sermón mío y pues lo volteó todo ahí, ¿no? Y dice una sarta de tonterías, ¿verdad? Dios lo perdone, porque no creo que es hermano, ¿verdad? No creo que un hermano no creo que se atreva a hacer eso y hablar y expresarse así de los siervos de Dios. No soy el único, ¿verdad? Pero digo, cuando me dijeron algunos compañeros obispos, oye, ya eres famoso, ya sales en internet, anda circulando tu sermón por todos lados, pero te lo voltearon. Y bueno, no lo había visto, ya lo estuve viendo y por un lado me dio tristeza por la gente, ¿verdad? Que cae en esa amargura y se hunde al grado de hacer lo mismo que estaba haciendo el pueblo, los 600 soldados de David, murmurando para apedrear al líder, no reconociendo su llamado, no reconociendo que Dios lo había puesto ahí y que él tenía la solución. Curiosamente así es la gente que se cae en la amargura, o sea, cuando la persona que más puede ayudarles resulta que ahora es la culpable de todas sus desdichas y se desvían porque no alcanzaban a ver cuál era la fuente de todos esos problemas. Y no alcanzaban a ver que no fue David el que destruyó la ciudad ni se llevó cautiva a su familia. Y no alcanzaban a ver que el mismo David estaba sufriendo los mismos estragos de la desolación. El verdadero enemigo, allá estaba. Encantado de la vida, si usted lee el pasaje, ¿verdad? Estaban encantados de la vida, celebrando la fiesta, el botín, riéndose de David y de sus 600 soldados. Y allá tenían fiesta con todo lo que habían llevado de su botín, diciendo, mira, David, dice, hasta un himno le compusieron ahí, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y ahora ni su pueblo lo quiere y ahora los filisteos también le dieron la espalda, sus soldados ahora quieren apedrarlo, está solo, está hundido, no se va a poder levantar y fiesta. Bueno, los enemigos del Señor así son, ¿verdad? Hacen mofa de los siervos de Dios. Y allá está, celebrando el botín. Y mientras el pueblo tratando de linchar a su líder, no alcanzaba a ver que su verdadero enemigo estaba allá y Dios quería que fueran por ellos y que recuperaran todo lo que les habían quitado y que fueran y que Dios les daba el poder y la autoridad para recuperar todo. Algo que dice este pasaje me llama mucho la atención. Dios no permitió que ni una sola vida fuera cobrada ahí en Siclac. Dios los detuvo. Ellos, de cuenta, me lo imagino como cuando el diablo le pidió, ¿verdad?, la vida de Job al Señor. Y le dijo, está bien, llévate todo, pero no toques su vida. Bueno, pues ni una sola vida. Ahí estaban las 2 esposas de David, ahí estaban sus hijos, ahí estaban todas las familias de esos 600 guerreros, ahí estaban los nativos de ahí de Siclac. Ni uno habían matado, pero les habían robado todas las pertenencias y habían quemado sus casas. Cuando David consulta a Dios y entonces tiene la respuesta, se para ante el pueblo y les dice, ¿quiénes están conmigo? Dios me dio una estrategia. Dios me dice que vayamos por nuestros enemigos, que vamos a poder más nosotros que ellos. Imagínense el pueblo, los soldados, desanimados, llorando todavía, llenos de amargura, con deseos suicidas hacia David, ni creyéndole ya las palabras que decían y tratando de recibir ese mensaje. Oh, David, estás loco.
¿Qué vamos a hacer nosotros? No tenemos ni el apoyo de Judá, no tenemos ni el apoyo de Filistea. Ese pueblo es más numeroso que nosotros. Y si vinieron y hicieron todo esto, pues ¿qué? Y luego quién sabe si todavía nuestra familia estén vivas. O sea, un montón de pretextos, un montón de temores, un montón de dudas, un montón de excusas. Pero la tarea de David estaba firme. Dios nos puso aquí para recuperar lo que el diablo se llevó, lo que nuestros enemigos se han llevado, y vamos a recuperarlo todo en el nombre del Señor. ¿Y quiénes están conmigo? Y empezaron a levantar la mano, uno a otro. Pues vámonos animando, pues ¿qué tenemos que perder? Pues además ya estamos aquí, pues a lo mejor sí es el líder que puso Dios, y vamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras estamos desechados, y vamos, y se empezaron a animar nuevamente unos a otros, y se fueron hacia la batalla. Pero algo curioso sucedió cuando iban rumbo a la batalla. 200 estaban tan cansados que no pudieron ir. 200 soldados dijeron, no, ¿saben qué? Ya no lo hacemos ya. Estamos fatigados, estamos desanimados, no podemos ya. Dejaron sus armas a un lado, aquí los vamos a esperar. Colgaron su ministerio, no voy a hacer nada, aquí está. Yo ya no voy a hacer nada, que sea Dios quien nos saque adelante. Ustedes hagan si ustedes quieren hacerlo. Y bueno, el ejército se le redujo aún más. De los 600 que se habían dicho incondicionales en un momento a David, ahora ya 200 dijo mi mamá que siempre no. Y solo 400 dijeron, vamos a creerle a David, vamos a creerle a Dios, vamos a creer que Dios está con él, vamos a creer que Dios le dio la estrategia, vamos a creer que podemos más nosotros que aquellos, que podemos perder, vamos adelante. Allí en el camino se encuentran a un hombre que había sido desechado, a un esclavo que había sido desechado por un siervo filisteo, por uno del amo filisteo, y porque estaba enfermo. Se lo encuentran en el camino. David lo interroga, oye, ¿cómo está la situación? Bueno, era el primer punto en la estrategia de Dios: información. Necesitamos de alguien de aquel pueblo que nos informe cómo fue que destruyeron y en qué situación está. Y lo agarraron, y aquel hombre dijo, yo les voy a decir todo lo que quieran con una condición: yo ya no quiero ser esclavo de un filisteo, yo prefiero ser siervo del rey David, del ungido de Jehová. Adelante, le dijo, yo te exonero la culpa y vas a pertenecer a mi ejército, pero dime cómo está la situación. Y ese hombre que tenía 3 días abandonado, que lo habían dejado porque estaba enfermo, que nadie creía ya en él, que lo daban por muerto, Dios lo utilizó y lo levantó para entonces ser un apoyo para el rey David, que aunque no era rey todavía, era el ungido de Jehová, y Dios lo estaba preparando para lo que venía adelante. Y en esa prueba difícil sabía Dios que David tenía que forjar su carácter para poder tener el temple necesario de gobernar al rey de Israel a las alturas que Dios quería llevarlo. Y entonces lo alía a David y le da la información necesaria. Allá están en la ciudad y están, miren, pasando el torrente de Besor, aquí donde me hallaron. Allá van a encontrarlos. Están desparramados. Están comiendo, bebiendo, haciendo fiesta por todo el gran botín que han tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Vayan y yo les voy a decir a qué horas van a llegar y dónde está tal general y cuáles son las cabezas principales. Y aquel hombre, fíjense, un esclavo de los filisteos que se convierte al ejército de las huestes celestiales del Señor, fue la clave en la gran victoria que Dios les dio. Fueron y con 400 hombres batieron a un ejército que estaba distraído, que estaba borracho, que estaba allá celebrando los manjares de la fiesta, y mataron a todos los del ejército enemigo, recuperaron a todos los habitantes de Siclac, todos los familiares de los 600 soldados, recuperaron todas las pertenencias que les habían robado, y además se trajeron un botín grande de aquel pueblo que los había asolado de esa manera, y llegaron con una gran victoria a Siclac. Una vez que regresaron, sucedió otra cosa curiosa. El síndrome del hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Que no falta, ¿verdad?, en las iglesias.
Cuando regresaron con el botín y los 200 que se habían quedado medio apenados dijeron, pues discúlpanos, David, pues es que, pues mira, tú sabes cómo estábamos y estábamos cansados y pues no creíamos esta situación. Ya que vieron la victoria que Dios les había dado, pues le brillaron los ojitos también, ¿no? Y vieron venir a sus familiares y los abrazaron y lloraron juntos, gloria a Dios. Pero luego los 400 dijeron, David, te proponemos una cosa. Vamos repartiéndonos el botín, vamos a regresarles todo lo que se llevaron de cada una de las familias, pero el botín de la guerra vamos repartiéndola entre los 400 que fuimos a la guerra, porque aquellos 200 nomás no quisieron. Y ahora sí quieren disfrutar la victoria, pero no creyeron ni en ti, no creyeron en tu proyecto, no creyeron en que tú eras el ungido, no creyeron en que Dios nos iba a respaldar, no creyeron en que Dios te había hablado, no creyeron, entonces no es justo que les demos. Y David dijo, no, les vamos a dar, porque ellos también son parte del pueblo. Si no creyeron en su momento, ahora ya lo creerán. Hay que darles la oportunidad. Y claro que les vamos a dar. Y la bendición va a llegar para todos. Y a todos les repartieron, aún a los 200. Y verdad, los 200, yo imagino los rostros, verdad, de aquel que se siente indigno de recibir un premio de un esfuerzo que no ha hecho. Pero ahora disfrutando, caray, ni fui a la guerra, ni creí. Y hasta fui uno de los que murmuré contra David. Pero mira, estoy cosechando parte de la victoria de esta gran batalla. Ahí se convirtieron también de corazón al rey. Se volvieron el ejército más fuerte que podía haber existido en esta tierra y se volvieron un ejército capaz de poder respaldar el reino de David. Se volvieron los guerreros más, fuertes, pero a la vez incondicionales ante su rey. Y dijeron, David es justo. David, aunque nosotros merecíamos no ser tomados en cuenta, nos tomó en cuenta. David, aunque nosotros no quisimos ir a la batalla con él, ahora nos está compartiendo del botín. Y no solamente eso, sino que dijo David, y no nomás le vamos a dar a los 200 que no fueron. Es tanta la bendición que nos cayó, que les vamos a mandar a los pueblos vecinos también bendiciones. Y dice la Escritura, menciona varios pueblos, al menos 6 ahí alcanzo a ver, que dice la Escritura, después envió parte del botín a los ancianos de Judá, amigos, y les mandó allá a Betel, a Ramot de Negev, a Jatir, a Aroer, a Sibnot, a Racal, a las ciudades de Jaramel, a las ciudades del Ceneo, a Orma, a Corazán, a Tac, a Hebrón y a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Le dijo, ay, les mando un regalito, le dijo, les mandó parte del botín también. El corazón del siervo de Dios, repartiendo a toda su familia por igual. Hermanos, yo encuentro una enseñanza maravillosa en este pasaje. Y es que todos podemos estar en un momento dado en esa situación. Porque el deseo de Dios es de que todos crezcamos a la estatura de un hombre perfecto, dice la Escritura, a la plenitud de Cristo, a que nos parezcamos a Él. Tu meta como cristiano es parecerte a Cristo, hermano. Y Dios se vale de las pruebas y se vale de las luchas para que a través de ellas y la manera en que las venzas se forje tu carácter como Él quiere hacerlo. Él tiene muchas cosas en las cuales quiere bendecirnos, pero quiere que estemos preparados para recibirlas. Quiere que estemos preparados para pelear por las bendiciones. Pero cuando llega la prueba, tenemos dos opciones. Sí, se vale llorar cuando viene la prueba porque duele. Pero o te quedas en el estado de amargura o decides buscar el rostro de tu Dios y confiar en que Él te va a sacar adelante. Son las dos opciones. Cuando viene la prueba, o confías en que Dios te va a salir a ayudar a sacar adelante, o te enredas en la amargura y esa amargura te va a contaminar el corazón y vas a contaminar a los que te rodean y vas a empezar a hablar de las autoridades y vas a empezar a hablar del pastor y vas a empezar a hablar del líder y vas a empezar a hablar de la iglesia y caes en una espiral de la que difícilmente
Dios puede rescatarte. O la tomas, como dijeran, ¿verdad?, por el lado amable y decir: Señor, acepto esto de tu parte y acepto que tú quieres enseñarme algo, pero no permitas que levante mi voz contra el ungido de Jehová. Tú me vas a sacar adelante, tú me vas a ayudar. Y Dios te va a enlistar en su ejército y te va a ayudar a recuperar todo lo que tu enemigo te ha quitado. Aprendamos a ver quién es nuestro verdadero enemigo, hermanos. El verdadero enemigo no es la iglesia, jamás lo va a ser. El verdadero enemigo no son los pastores, los líderes, jamás lo van a hacer. Estamos aquí para ayudarles. El enemigo es el que desde el principio vino a robar, matar y destruir. El que quiere robarte el gozo, el que quiere robarte la bendición, el que quiere robarte la oportunidad, el que quiere destruir tu vida, el que quiere darte muerte espiritual. Sabes muy bien quién es. Contra él es nuestra lucha. Bien decía ahorita nuestro hermano, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermano, no la agarres en lo personal. Cuando el corazón se llena de amargura, la agarras en lo personal. ¿Ya? Y empiezas a señalar personas como las causantes de tus desdichas. Hermano, estás cayendo en el círculo de la amargura. Tu enemigo se llama Satanás, la serpiente antigua, el Señor lo reprenda, pero él es un enemigo derrotado cuando empiezas a confiar en Dios. Sé que puedes tener muchas preguntas por las situaciones que están pasando en tu vida. Bueno, no me las preguntes a mí. Pregúntelas al que tiene todas las respuestas. Y él te va a responder más allá, como lo hizo con David. David le hizo 2 preguntas y Dios le dio 3 respuestas. Amén. David le dijo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? Dios le dijo: sí, persíguelos. David le dijo: ¿los voy a poder alcanzar? Dios le dijo: sí, los vas a poder alcanzar. Pero además le dijo: sígueles porque los alcanzarás y vas a librar a los cautivos, a todos y cada uno de ellos. La victoria está en el Señor, hermanos. La victoria está en Cristo Jesús. Cuando viene la lucha, la prueba, no lo agarres en lo personal. Confía en que Dios te va a sacar adelante de eso y te va a dar la estrategia. ¿Tienes preguntas? Hácelas a Dios. Métete a la cámara de la oración, hermano. Ahí es donde está la fortaleza del cristiano. Y una vez que recibas la fortaleza de Dios, te vas a poder levantar como David y vas a poder decir a los demás: sí, mi Señor me hizo pasar una prueba terrible, pero estoy de pie y voy a luchar por lo que me he perdido, voy a luchar por lo que el diablo me ha quitado y lo voy a conquistar en el nombre de Cristo. ¿Cómo enfrentas la prueba, hermanos? Aquí está la respuesta en este pasaje. ¿Quieres la victoria? No caigas en la amargura. La amargura, hermanos, se contagia muy fácilmente. Alguien que vive con su corazón amargado, ¿verdad?, ni ganas te dan de estar a un lado de una persona así, porque todo lo que te dice te arruga y te sientes como que... Y empiezas a sentirte mal para los demás y empiezas a sentir mal contra otras personas, porque empieza a vociferar y empieza a hablar mal de la gente, empieza a hablar mal del pueblo de Dios, sin temor alguno empieza a hablar mal de los ungidos del Señor, sin temor alguno empieza a hablar mal de la iglesia, el pueblo de Dios, y empieza a vituperar y empieza a pisotear la obra de Dios, hermanos. Ese camino no te va a llevar a ningún lado bueno. Esa espiral lleva a la destrucción. Pero si estás pasando una prueba, hermano, yo te invito, vamos hablando con Dios. Vamos hablando con Dios. Hay otra aplicación que alguien podría darle, tal vez a nivel iglesia. Bueno, vamos hablando con Dios. Dejemos de señalar culpables y empecemos a buscar respuestas de aquel que tiene todas las respuestas. Amén, iglesia. Os invito a venir al altar, ¿qué les parece? Y vamos orando juntos a Dios. Que al fin de cuentas eso es lo que nos une como pueblo, ¿verdad? Tenemos un mismo Dios, dice la Escritura, una misma fe, un mismo bautismo, un solo Dios y Padre de todos y por todos. Amén. Somos la familia de Dios, hermanos. No la agarres contra tu hermano. Si tienes algo contra tu hermano, hermano, y sentías que estás cayendo en una espiral de amargura, entrégale eso a Dios, hermano. Sácalo de ti.
sácalo de ti. Si tienes resentimientos contra la iglesia, sácalos de ti. Si ha empezado a llegar voces a tu mente acerca de los proyectos, programas de la iglesia, la obra de Dios, sácalos de ti, hermano. Te van a llevar a una espiral de la cual difícilmente se recupera alguien que cae en ella. Has escuchado cosas que dicen de tu pastor, sácalas de ti, hermano, no. Y no porque sea yo ahorita, hermano, el que venga, hermano, no tienes derecho de parte de Dios de hablar mal de las autoridades de la iglesia, porque Dios las puso. Amén. Porque Dios las puso. Y como dijera David, aquellos hombres de Siclar, ¿cuántos están conmigo, hermanos? Yo invito a que oremos a Dios y me acompañen a orar conmigo, porque yo necesito de sus oraciones, porque yo necesito la guianza de Dios. ¿Cómo voy a dirigir a esta iglesia? Yo necesito tomar la estrategia adecuada. Estamos en planeación, ya en tiempos de planeación. Yo necesito analizar lo que hemos estado haciendo en esta iglesia. Necesito revisar quiénes están tomando las armas. Necesito revisar liderazgos. Necesito revisar las iglesias del distrito. Necesitamos hacer los planes del 2014. Hay mucha carga, pero yo confío en que hay un ejército que está de mi lado en este lugar. Amén. Vamos orando. Señor Jesús, Padre eterno, Rey de gloria y majestad, tú conoces todas las cosas, Señor, y conoces nuestros corazones, Padre. Señor, tú sabes la situación que hemos estado pasando, cada familia de esta iglesia en lo particular y en lo colectivo. Tú conoces bien las pruebas y dificultades. En algunos han sido pruebas económicas, nos han metido en crisis financieras. Ayúdanos a buscar tu rostro y buscar respuestas en ti. En algunos nos han metido en crisis familiar, Señor. Ayúdanos a buscar respuestas solo en ti. En algunas familias has metido crisis, has permitido crisis de liderazgo, de autoridad. La ponemos en ti, Señor, danos la respuesta. Separados de ti nada podemos hacer, Señor, tú lo dijiste, que permanezcamos unidos a ti como el pámpano a la vid. Separados de ti nada podemos hacer, pero si estamos unidos a ti daremos fruto abundante. Ayúdanos a no caer en estado de amargura. Sí, tal vez hemos llorado amargamente, tal vez hemos llorado sin consuelo, tal vez nos hemos llorado con desesperación, pero no permites que se amargue nuestra vida. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos a buscar tu rostro. Danos la estrategia. Danos la estrategia. Señor, te pedimos perdón si hemos agarrado esto a título personal contra algún hermano, contra algún líder. No permitas, Señor, que nos enredemos. Esos son enredos del diablo. Nuestro verdadero enemigo, Señor, tú lo has puesto debajo de nuestros pies. Nuestro verdadero enemigo ha tratado de destruir nuestra familia. Nuestro verdadero enemigo ha tratado de destruir esta iglesia. Pero declaramos victoria en Cristo Jesús. Levanta los valientes de esta iglesia, Padre. Levanta tu ejército, Señor. Levanta a los esclavos egipcios y úsalos en la estrategia de esta iglesia. Levanta, Señor, a los que estuvieron cautivos como esclavos de filisteos y que fueron abandonados, enfermos. Levántalos, Señor, en esta iglesia. Permite que veamos, Señor, esta iglesia como tú deseas verla, como tu pueblo, como tu iglesia, como tu familia. Y que aún los que no se levanten en armas disfruten del botín que tú tienes para esta iglesia. Señor, declaramos esa victoria porque tú estás con nosotros.
porque tú estás con nosotros como un poderoso gigante, porque es tu pueblo, porque es tu iglesia, y tú no la dejas, tú no la desamparas. Huyan delante de ti tus enemigos, Señor, los que vociferan contra tu obra, los que vociferan contra tu iglesia en este lugar, huyan delante de ti. Sí, Señor, destruye, Señor, toda maquinación del diablo. Destruye, Señor, toda arma del enemigo que se haya forjado contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a protegernos.